Antes de comenzar te invito a mi servidor de Discord, donde puedes hablar conmigo, y donde les aviso cada vez que hago en vivo. Link en la descripción. También te recuerdo que ya hemos terminado de leer varias novelas como Mushoku Tensei, El héroe del escudo, Honsuki, El ascenso de un ratón de biblioteca, y Re:Zero. Si deseas ver alguna de estas novelas, podrás encontrarlas en la sección de podcast del canal, donde cada lista tiene todos los capítulos de la novela en orden. Por último, no olvides dejar tu like al video, y ahora sí, comencemos con este podcast, donde revisamos novelas ligeras, o sea novelas del anime, mientras juego algo Chidori. Arco 9, capítulo 34, Fuerza de atracción. La teletransportación de Clint, que él describía como compresión, Petra la había vivido hace un mes, y Meili, apenas unos días atrás. Puede que sea sorprendente la primera vez, pero no hay por qué asustarse, le aconsejó Petra a Flam, la inexperta, desde la perspectiva de alguien que ya lo había vivido. Hizo esto, por temor a que Flam entrara en pánico si no se le informaba adecuadamente de lo que estaba a punto de suceder. Sin embargo, Flam negó con la cabeza y respondió: "No tienes de qué preocuparte. La mayoría de las sorpresas no superan lo que hace el joven amo. ¿Acaso incluso su propia gente trata a ese tipo como una sorpresa ambulante?". "Cuanto lo es", comentó Subaru, asombrado por esa respuesta tan contundente. Sin embargo, Petra, que había visto los recuerdos de Subaru, a través del libro de los muertos, sabía que Reinhardt había derribado un edificio de un solo golpe de espada, y luego había derrotado a la hermana mayor de Meili. Por eso comprendió profundamente la actitud de Flam, completamente acostumbrado a lo inusual. "Aunque Flam-chan esté bien, espero que el durmiente Sensei-san no se maree". Cuando el mayordomo jefe nos teletransportó por primera vez, el pequeño escorpión rojo entró en pánico. Ahora que lo pienso, me pregunto si existe algo así como el mareo por teletransportación. En Valaquia, a algunos les gustaba la teletransportación de Spica-chan y a otros no. Meili se encogió de hombros, y el pequeño escorpión carmesí, asomándose entre su cabello alborotado, pareció imitar a su amo encogiendo sus pinzas. Lo que me vino a la mente de ese comentario fue la teletransportación de Spica, dejada atrás en el Imperio. Esa, ya fuera por constitución o independientemente de su fuerza o debilidad, simplemente no era buena para algunas personas. Petra estaba del lado bueno, pero Garfield, que estaba del lado malo, se había encogido y enfurruñado. Entonces, a la pregunta de Petra, Clint levantó un dedo y dijo: "En efecto. Contemplación. Si bien no puedo decir que hayamos tenido muchas pruebas o sujetos de prueba, nadie se ha sentido mal por esto. Tranquilidad. La autoridad de la melancolía no es estrictamente teletransportación, sino más bien el resultado de comprimir el tiempo y la distancia que se habrían tomado originalmente. Omisión. No importa cuántas veces lo escuche, no entiendo lo que significa. Entonces, ¿puedo considerarlo simplemente King Crimson? No, es cuestionable si puede incluso superar los resultados intermedios, así que es diferente de King Crimson. No tenemos que preocuparnos por enfermarnos, y es un poder que crea el tiempo que más deseamos ahora mismo. Mientras lo entendamos, es suficiente por ahora, concluyó Petra a Meili, quien ladeó la cabeza, y a Subaru, quien intentaba comprenderlo a su manera. Sentía que podía entender la forma de expresarlo de Subaru, pero lamentaba tener que dedicarle tiempo y reflexionar sobre ello ahora. Si el tiempo lo permitía, quería examinar a fondo todos los recuerdos y el conocimiento acumulados en ella y ser alguien que lo comprendiera todo sobre Subaru, pero... Clint Nii-sama, ¿puedo pedirle que proceda? Petra animó a Clint, sintiendo que incluso el tiempo para albergar tales deseos, y mucho menos para cumplirlos, era un desperdicio. El cristal de su monóculo brilló cuando Clint asintió y respondió: "Sí. A su debido tiempo". Considerando el fenómeno que estaba a punto de causar, su actitud era tan despreocupada que resultaba tranquilizadora. Entonces, mientras Petra se maravillaba, Meili le tiró de la manga y dijo: "Oye, Petra-chan, sobre lo que dijiste antes, sobre el precio. No pasa nada, Clint Nii-sama ha dado su aprobación. No es eso. No sé por qué, pero si Petra-chan tiene que sufrir una pérdida, no quiero eso. Una pérdida". Petra parpadeó ante las palabras de Meili, quien parecía estar luchando con sus propias emociones.
la sincera preocupación de su amiga y la evaluación de Clint sobre el precio recibido. Las emociones que brotaron en el pecho de Petra en ese momento fueron de una complejidad y una intensidad extremas. Además, Petra le sonrió a Meili y dijo: «Gracias, Meili-chan. Pero estoy muy bien. Sería terrible si estuvieras mintiendo». La amenaza, pronunciada tras pensarlo un poco, hizo sonreír a Petra y asentir ante su torpeza. Se llevó con cuidado la manga suelta al pecho, acariciándola, y entonces Petra buscó la figura de Subaru. Probablemente no abandonaría su fantasma, pero era cuestión de tacto. Cuando encontró su espalda translúcida, Subaru contemplaba el mar de arena desde la distancia. Si yo fuera un poco más confiable, ella no tendría que pasar por tantas dificultades. En el cielo oriental, en la zona de guerra donde la atmósfera gritaba, el color del cielo era una escena de carnicería y el rugido de la tierra al ser raspada rugía. La batalla entre el santo de la espada y la bruja de la envidia aún continuaba. Un choque entre seres de inmenso poder, como si decidiera el destino del mundo. En contraste, Petra contuvo la respiración con una punzada de tristeza al ver el perfil de Subaru, quien lamentaba su propia impotencia. Subaru, preocupado por su amiga, ignoró el intercambio previo entre Petra y Clint, respetando los deseos de Petra. En un sentido extremo, él, al ser una existencia dentro de la mente de Petra, no debería tener secretos con ella, y si lo deseaba, podría revelar la información que Petra había ignorado. Sin embargo, el Subaru imaginario no lo hizo. Petra no pudo distinguir si esto se debía al buen juicio y la consideración de Subaru, o a su propia voluntad, obligándolo a obedecer, mientras su autoconciencia, afecto y recuerdo se mezclaban. Pero, fuera lo que fuese, pensó Petra. Ya fuera por consideración o por el resultado que deseaba, la forma de ser de Subaru hacía referencia a cómo se veía el verdadero Natsuki Subaru desde la perspectiva de Petra Leite. Por lo tanto, Clint Nii-sama, por favor. Reconocido. Elogio. Aún aferrada a su afecto por Subaru, Petra le hizo una señal a Clint. Petra, Meili, Flam, Patrasche tirando del carruaje dragón, y los inconscientes Garfield y Etzo, sumando un total de 6 personas y un animal, añadiendo Subaru y al pequeño escorpión rojo, se contabilizaban un ser y una criatura más. El grupo, aprovechando el poder de Clint, comenzó a actuar. Para ello, el precio que Petra propuso fue ofrecido a Odo Laguna. En un instante, literalmente, en un abrir y cerrar de ojos, el mundo cambió y la compresión se completó. Cerró los ojos, y al abrirlos, el paisaje había cambiado por completo. El sabor del aire en su lengua y piel, y el olor del mundo que tocaba su olfato, habían cambiado drásticamente, y Petra comprendió que la autoridad había sido utilizada. Por un momento, Petra cerró los ojos y reflexionó sobre el hecho de que habían empezado a correr. Sin embargo, con esa oración de un segundo, dejó de lado su sentimentalismo y centró su atención en lo que tenía delante. De ahí en adelante, Petra y los demás no podían permitirse el lujo de perder ni un solo paso. Sí, justo cuando Petra se afianzaba en su determinación. ¡Guau! ¿Qué pasa? ¿Un carruaje de dragón salió disparado de repente? Es Reinhardt. Solo él podría hacer una acrobacia tan ridícula. ¿Sigo soñando? Toto. Toto. Préstame tu regazo. Cállense. ¿Por qué hacen tanto alboroto? ¿De dónde salieron? Recibieron una bienvenida tan ruidosa e inquieta de su destino, que disminuyó el entusiasmo de Petra. Rom es una cosa, pero Tonchincan. Es Tonchincan. ¿Por qué están juntos? ¿Por qué? Cabe añadir, por último, que Subaru, que fue el primero en reaccionar a esta gran bienvenida, también alzó la voz con tan inesperada sorpresa. Parte 2. Petra-chan. Meili. ¿Están bien? Emilia-tan. En cuanto vio a Emilia, quien corrió hacia Petra y las demás con el rostro alterado, Petra sintió una dulce emoción que se expandió por su pecho. Su pecho se llenó de una, cálida y aturdidoramente dulce emoción, y su mente rebosó de floridos elogios a la belleza y hermosura de Emilia. Esta profunda emoción no solo se dirigía a su apariencia, sino también a sus gestos,
su forma de hablar e incluso al sonido de sus zapatos. ¡Qué descarado! Arrastrada por esta intensa oleada de emoción, Petra sintió que la cabeza le daba vueltas. Hasta ahora, lo que había sentido como la mayor influencia del libro de los muertos era sin duda la existencia de Subaru imaginario, pero la conmoción de Emilia era comparable. Francamente, una sobredosis de Emiliase podría ser mortal. ¿Qué estoy diciendo? ¡Qué estupideces! De repente, sintiendo que la mitad de su conciencia estaba a punto de ser arrebatada, Petra se aferró con fuerza a su propio collar, que estaba a punto de perder de vista, y de alguna manera logró mantenerse firme en la realidad. Lo sabía, pero su afecto por Emilia se desbordó con demasiada audacia. Sentía una vaga envidia por ese hecho, pero más que eso, Petra también estaba feliz de reencontrarse con Emilia, y le resultaba desagradable que sus propios sentimientos de cariño por ella estuvieran siendo relegados. Entonces Petra, reprimiendo el impulso de pensar Emilia Tan es un verdadero ángel, quien los encontró y corrió hacia ella con lágrimas en su rostro deslumbrantemente hermoso, abrió los brazos. Y entonces. Emilia Neetama. Neetama. Se le escapó la lengua de forma espectacular, sorprendiendo a Emilia justo antes de su emotivo reencuentro. Casi la había llamado Emilia Tan, y en un instante, intentó corregir su error, pero no lo consiguió. Sin duda, un error inusual en Petra. Sea como fuere, me alegro de que hayan venido a verme como es debido. Sí. Emilia Neesama, me alegra mucho que tú también estés a salvo. Atraída por una Emilia abrumada, Petra le devolvió el abrazo y respondió. Frente a Petra, Meili, abrazada de la misma manera, respondió con una sinceridad inusual. «¡Qué calor hace!», y vacilante, rodeó la espalda de Emilia con las manos. «¡Guau! Ver a Emilia tan sana y salva es un alivio». ¿Se puso aún más guapa durante mi ausencia? ¿No es increíble su potencial de crecimiento? Subaru, flotando en el aire, se conmovió profundamente al observar a Emilia abrazar a Petra y Meili desde varios ángulos. Estaba demasiado emocionado. Pero no podía evitarlo. Después de todo, considerando el momento del libro de los muertos, la última vez que Subaru supo de Emilia, fue cuando estaba en serios problemas en el santuario. En ese momento, Petra no era tan cercana a Emilia como ahora, así que no podía ayudarla. Como incluso Petra lo lamentaba, la frustración que Subaru sintió, habiéndole experimentado en primera persona, debió de ser incomparable. ¡Ah! ¡Qué terrible, Petra! Mira. Emilia Tan camina con energía. Tienes razón. Caminaba con sus piernas largas. Genial, ¿verdad? Es genial. Es realmente genial. Por lo tanto, dudó en desanimar a Subaru, quien temblaba de emoción. Mientras respondía apropiadamente a su estado emocional, Petra saboreó un alivio secreto. La razón de ese alivio era una sola cosa: podía ver a Emilia sin sentir miedo. La última escena que vi en el libro de los muertos. Natsuki Subaru, hundido en las sombras del santuario, fue presa de una obsesión ineludible, se aferró a un método de acoso preparado por la bruja y se quitó la vida. En ese último instante, Subaru y Petra vieron que la aterradora bruja de la envidia tenía el mismo rostro que la persona que amaba. Cuando intentaba reflexionar profundamente sobre la razón, como si buscara algo envuelto en niebla, no lograba formarse un pensamiento sensato. Sin embargo, la emoción, tan vívidamente grabada, no se desprendía. Por eso temía reencontrarse con Emilia. No. Para ser precisos, temía no poder ver a Emilia como antes. Pero me alegro de que no haya sido así. Aunque ahora estoy nervioso de una manera diferente a la de antes. Petra-chan, ¿sucede algo? No es nada. Me alegro de verte, Emilia Neesama. Manteniendo oculta su conflicto interno, Petra se regocijó sinceramente por su reencuentro con Emilia. Emilia sonrió con los ojos abiertos, y sobre la cabeza de Meili, quien continuaba con su racha de poca cooperación, el pequeño escorpión rojo chasqueó sus pinzas alegremente en nombre de su amo. Y entonces. Justo cuando pensé que se animaba, llegaste, señorita. Una voz baja y ronca interrumpió la conversación, y Emilia soltó un sorprendido
La puerta que Emilia dejó abierta al entrar corriendo dejaba ver una gran sombra asomándose, mirando hacia adentro. Esa sombra era el abuelo de Feldchan. Emilia parpadeó sorprendida al ver al viejo Rom, que se agachó para pasar por la entrada aparentemente estrecha. Al oír la voz de Emilia, el viejo Rom rió entre dientes, acariciándose la cabeza calva, y dijo: «Por como lo dices, parece que de verdad crees que somos parientes de sangre. Aquí todos me llaman viejo Rom. Es la primera vez que hablamos en serio, ¿verdad?» Sí, es cierto. No pudimos hablar en el castillo el día que empezó la selección real, y cuando Feldchan me robó la insignia, tampoco era precisamente un momento tranquilo para hablar. No tienes que ser tan considerado, entiendo las circunstancias, así que está bien. Al responder al saludo del viejo Rom, Emilia mostró preocupación por Meili, quien la abrazaba, a lo que Meili respondió con una actitud que era mitad molestia, mitad consideración. Su conversación se debía a que Emilia era consciente de la conexión entre ella y el viejo Rom. El incidente en el que Feld le robó la insignia, requisito para participar en la selección real, y la participación de Elsa, la hermana mayor de Meili. Considerando eso, estos tres también tuvieron un destino bastante extraño. Si se incluía a Subaru, sería un destino extraño para los cuatro. Si se incluía a Reinhardt, la historia se volvería interminable, ¿no? Llamarte jovencita, bueno, con mi puesto actual, es un poco excesivo. ¿Puedo llamarte Emilia? Sí, está bien. Un placer conocerte, Rom. ¡Wow! Ver a estos dos presentarse como es debido se siente como un momento histórico. No seas tan dramático. Al ver a Emilia y al viejo Rom estrecharse la mano e intercambiar palabras amables, la grandilocuente declaración de Subaru sobre lo histórico del encuentro fue divertida. Ciertamente, había una ligera sensación de profunda emoción, pero su forma de expresarlo sonaba como si hubiera presenciado el reencuentro de dos personas que no se habían visto en más de una década. Bueno, dejando de lado por ahora la emoción de Subaru. Yo también he oído hablar de Feldchan. Tú y Ron también lo pasaron mal, ¿verdad? Es cierto. Necesitamos ponernos de acuerdo en eso, Petra. Bien. Creo que Clint ni Sama tardará un poco más en regresar, así que creo que está bien que empecemos con ventaja. Es una carrera contrarreloj, después de todo. Emilia y el viejo Roma sintieron profundamente ante las últimas palabras de Petra. Sí, una carrera contrarreloj. Por eso Petra y los demás incluso habían recurrido a una jugada sucia. En ese momento, Petra y los demás estaban reunidos en la casa real de invitados en la capital, Lugúnica. Entre el grupo de Emilia, cuyos miembros estaban dispersos, su paradero era evidente, pero si se reunían alrededor de alguien, no podía ser nadie más que Emilia. Con esa idea en mente, Petra, tras unirse al viejo Rom y a los demás mediante la compresión de Clint, se había apresurado a la capital. Incluso a mí me sorprendió lo devastada que está esta capital. Yo también hacía tiempo que no visitaba la capital, pero la última vez que la vi, la ciudad no estaba tan deteriorada en varios puntos, y estoy bastante seguro de que esos objetos tampoco estaban allí. Meili, mirando por la ventana, intervino en las palabras de Rom mientras éste cruzaba sus gruesos brazos. A diferencia de los dos experimentados, esta era la primera vez que Petra visitaba la capital. Por suerte, el almacén de objetos robados que acababa de recordar estaba en los barrios bajos de la capital, así que, basándose en ese recuerdo, Petra también podía comparar la capital intacta con la actual. De hecho, en sus recuerdos, la capital no tenía numerosas y ostentosas torres de hielo, y el distrito noble, con sus hileras de elegantes casas, no debería estar tan desordenado. Me pareció detestable y me disgustó, pero que el distrito noble fuera arrasado así. Según tengo entendido, la evacuación se completó, pero esa es una historia indignante. Meili-chan también lo mencionó, pero esas torres de hielo fueron obra de Emilia Neesama. Sí, lo eran, pero por algo lo hice. Todos corrían grave peligro, y no tenía margen para contenerme. Emilia se puso nerviosa, preguntándose cómo explicar los significativos cambios en el paisaje urbano de la capital, una vista que se podía apreciar desde la apenas intacta casa de invitados real.
Su estado de nerviosismo le pareció encantador, y Petra cooperó con el viejo Rom para desentrañar los acontecimientos uno por uno. Entonces, realmente fue a Alzán. Así es. Como no pude detener a Al, la ciudad también se convirtió en un desastre. No es culpa de Emilia Neesama en absoluto. Si Emilia Neesama no hubiera construido esas torres de hielo, la gente de la capital estaría en serios problemas. Así que SMG, Emilia Tan Magic Angel Guardian. Emilia Tan es un verdadero ángel guardián. Petra Chan, gracias. ¿Qué acabas de decir? Petra negó con la cabeza vigorosamente, negando la responsabilidad de Emilia y culpándose a sí misma. Al enterarse de que Al y Volcánica también estaban involucrados en los grandes daños que azotaron la capital, Lugúnica, Petra se sintió más responsable. Ojalá el malvado plan de Al se hubiera detenido en la atalaya de las Pléyades, que fue el punto de partida. No tiene fin si empiezas a decir eso. Todos fueron engañados por ese Casco-san, poco a poco. Los malos son Casco-san y sus compañeros, ¿verdad? Así es. Es bueno reflexionar para compensar lo que falta, pero lamentarse por la falta de poder no sirve de nada. Es la regla de oro de un viejo, ¿sabes? Sí, creo que ambos tienen razón. El que hizo mal fue Al, y Al tiene que asumir la responsabilidad. No tenemos tiempo para lamentarnos, ¿verdad? Ante las palabras de Meili y el viejo Rom, Emilia se tensó mientras se recomponía. Petra dejó escapar un pequeño suspiro ante la reacción de Emilia y tensó el estómago. Como todos decían, el desaliento disfrazado de reflexión era una mala costumbre. El camino siempre estaba por delante. Probablemente Aldebarán también lo crea. Si no, no habría tomado una decisión tan drástica como sacar de prisión a un arzobispo del pecado. ¿En qué está pensando ese tipo? Captando los sentimientos de Petra, Subaru hizo una mueca ante las escandalosas acciones de Al en la capital. De hecho, lanzar a Volcánica contra la capital y causar daños masivos fue un acto de terrorismo atroz, pero incluso eso palideció en comparación cuando se supo su verdadero objetivo. Ayudar a escapar a Gula. Para que el arzobispo del pecado de Gula, con quien Petra y los demás también tenían una profunda conexión, pudiera escapar. Con solo enumerar las cosas que ha causado, uno se marea. Atacó a un socio de un candidato a la selección real, secuestró a uno de los caballeros. Se robó al guardián del reino, el dragón divino Volcánica, y usó a la bruja de la envidia para sellar los movimientos del santo de la espada. Además, tras entrar en la capital con uno de los candidatos a la selección real como rehén, destruyó casi por completo el distrito noble y liberó de prisión a un arzobispo del pecado capturado. ¿No es una locura? ¿Cuántos años de prisión son? Parece como si le hubieran dado la pena de muerte 100 veces. Una vez más, la cantidad y la gravedad de los crímenes de Al, no, del grupo de Al, eran extraordinarios. Parecía que estaban desbocados por cometer todas las maldades del mundo, pero Petra creía que no era por desesperación, sino por un plan. Sí, Al tenía un plan. Estaba siguiendo los pasos necesarios, y dio la casualidad de que todos estaban cerca de ser considerados crímenes del siglo. ¿No debería reevaluarse desde el principio un plan que requiere un arzobispo del pecado? La bruja de la envidia también está involucrada, así que no hay excusa alguna, aunque, en primer lugar, no había razón para que Petra tuviera que excusarlo. Por la impresión que daba el libro de los muertos, parecía que Subaru también consideraba a Al un personaje de su pueblo natal, un oponente al que no podía odiar, pero esto claramente sobrepasaba los límites de lo perdonable. En ese sentido, podría decirse que era el consenso general de todos los aquí reunidos, no, incluyendo a los ausentes, de todas las partes implicadas. Ahora mismo, Clint Neesama está visitando las casas de los demás para llamar a Frederica Neesama y a las demás. Emilia Neesama, ¿qué hay de Otto-san? Ah. Bueno, sobre Otto-kun. Lo entendí por esa reacción. Se está pasando otra vez, ¿no? Sí, es cierto. Lo siento, no pude detenerlo. Abatida, Emilia bajó la mirada como si fuera incompetente. Pero Emilia no tenía la culpa. Si alguien la tenía, era Otto, y en este caso,
él tampoco se equivocaba. Otto ya se cedía constantemente en el campamento, así que Petra, Frederica y los demás siempre le decían que descansara, pero esta vez era la excepción a esa advertencia. De hecho, Otto, quien poseía la protección divina del lenguaje del alma, era demasiado confiable en esta situación. Reconocimiento y espionaje con insectos y aves, ¿eh? Es una protección divina capaz de prevenir diversas fechorías, pero parece que también traería muchas dificultades. Vaya. Tienes toda la razón. El hombre del sombrero parece propenso a las dificultades, ¿verdad? He vivido bastante tiempo, pero nunca había oído hablar de algo como la protección divina del lenguaje del alma. El hecho de que una protección divina tan versátil sea poco conocida significa que nadie que haya sido bendecido con ella ha vivido mucho tiempo, ¿verdad? Meili rió entre dientes, pero Petra coincidió con la sombría especulación de Rom. Era cierto que abusar de la protección divina del lenguaje del alma parecía perjudicial para el cuerpo, y Petra también había visto a Otto sangrar por la nariz en el imperio por usar su protección divina con frecuencia. Eso también era por necesidad en una situación como la guerra, donde ahorrar no era una opción. Está preocupado por Subaru y los demás, pero sobre todo por Garfield. Parece muy decidido, diciendo, haré algo al respecto. Si Garfsan estuviera despierto, creo que estaría deprimido, pensando. Otto ni me lo pidió, así que ¿qué demonios estoy haciendo? Son dos iguales. Me sorprendió lo buena que fue la imitación de Petra Chan. Dejando de lado las reacciones de sorpresa de Emilia y Meili, era fácil imaginar que Otto y Garfield querían exagerar por tales razones. Garfield seguía en coma y lo habían dejado en un centro de tratamiento en la capital, pero debían tener cuidado de que no se culpara innecesariamente ni intentara hacerse daño al recuperarse. Espero que Furufu-chan pueda calmar a Otto efectivamente. Petra murmuró, preocupada por Otto, quien no estaba presente. Sin importar con qué insectos o animales negociara, el propio Otto tenía que estar presente para escuchar la información que recopilaban. Por lo tanto, Otto estaba rastreando al grupo de Al Solo, o mejor dicho, actuando en dúo con su compañero de toda la vida, su amado dragón, Furufu. Otto, me preocupa que cometa un error en un momento crucial, y me pregunto cuánto puedo confiar en él. Si Otto-san escuchara eso, probablemente veríamos la cara más enojada que jamás haya puesto. Subaru solía asumir todo por sí mismo. No solo Otto, sino cualquiera en el campamento probablemente se enojaría si se lo dijeran, pero Petra pensaba que Otto sería el más temible. Sin embargo, era cierto que no era una carga que debiera recaer solo sobre Otto. Si Clint traía a Ram, deberían poder compartir la carga con la ayuda de su clarividencia. Y, tras pensarlo tan profundamente, Petra recordó de repente. Así es, Emilia Nee-sama, había algo que quería preguntarle. ¿Qué pasa, Petra-chan? Emilia Nee-sama puede que no tenga ni idea, pero de hecho, de camino hacia aquí, hubo un momento en que Meili-chan y yo nos sentimos repentinamente enfermas. La pregunta que Petra expresó era sobre un evento que sucedió justo después de que Flam había identificado las coordenadas de Rom, y los demás usando su protección divina telepática con su hermana Gracis, y habían discutido volar a la capital a continuación. De repente, todo el cuerpo de Petra se puso de gallina, y fue asaltada por una conmoción que sintió como si su mente estuviera siendo agitada. Debido al miedo extremo, Petra se preguntó si era un efecto secundario del libro de los muertos, o tal vez un precursor de la derrota de Reinhardt y la bruja de la envidia descendiendo sobre ella, pero como Mei Li había experimentado la misma sensación, concluyó que probablemente no era ninguna de las dos cosas. Pero, la situación es esta, ¿verdad? Flam-chan, el viejo Rom y los demás estaban bien, pero Mei Li-chan, yo, e incluso Clint Ni-sama dijeron que lo sintieron. Así que pensé que podría tener algo que ver con Alsan. ¿Emilia Nee-sama? Era una anomalía sobre la que no pudieron llegar a una conclusión ni siquiera después de discutirla con Mei Li y Clint. Petra dejó de compartir esa información potencialmente peligrosa al ver la reacción de Emilia. Los hermosos ojos violeta de Emilia se abrieron de par en par y sus mejillas se tensaron. Era claramente la reacción de alguien que sabía algo. Esa sensación tan desagradable, creo que probablemente sea obra del arzobispo del pecado de la gula. Gula, dices. Uf,
¡Qué sensación tan desagradable! Subaru frunció el ceño al mencionar al arzobispo del pecado que más odiaba en ese momento, y Mei Li le sacó la lengua. Petra también le puso una mano en el pecho y la instó con la mirada a seguir hablando. No estoy del todo seguro de qué me hicieron. Pero Aldebarán usó a Gula, le pidió a Boy que hiciera algo, y entonces, de repente, me sentí mal, y mientras estaba mareada. Entonces Sal y Gula escaparon, ¿eh? Sí, es cierto. Los hombros de Emilia se desplomaron y asintió débilmente. Petra miró al viejo Rom ante la respuesta de Emilia. El sabio anciano de la facción de Feld se acarició la cabeza con una mano grande y dijo: cuando solo hablaban Petra y Meili, no tenía mucho sentido, pero con Emilia involucrada y también con Gula, tengo un mal presentimiento. El hilo conductor es: ¿qué todos están del lado de Emilia Neechan? Habría sido más claro si el gran hermano Fang hubiera estado despierto, o si el gran hermano Hat hubiera estado esperando pacientemente aquí, o si el gran hermano Subaru no hubiera sido capturado, ¿no? Incluyéndome a mí hoy en día, somos un trío de idiotas con mal timing. Como Petra esperaba, Al está involucrado, pero la inesperada intervención de Gula amplifica significativamente la gravedad del ataque desconocido. Empiezo a arrepentirme un poco de haber dejado a Spica en el Imperio. Spica, a pesar de todos los altibajos, también fue uno de los arzobispos de la Gula. No, esa forma de pensar es mala. Después de todo, no soy el amo. Si empiezas a juzgar el valor de las personas por lo que pueden o no pueden hacer, si son útiles o no, te convertirás rápidamente en Roswell. Es bueno afinar tu perspicacia, pero ten cuidado si sientes que tu humanidad se está agotando. En cuanto a las acciones de Gula, por ahora, no hay nada que hacer más que tenerlas presentes. Y según tu oficial de asuntos internos, su destino es el gran volcán Mogorade de Kararagi. Emilia retomó la conversación donde la dejó el viejo Rom, quien había intentado retomar el hilo tras la discusión inconclusa. Ese era el lugar al que el grupo de Al iba a ir. Y la forma en que lo descubrieron fue: Felt, a quien se llevaron, dejó un mensaje, y tu familia lo transmitió, ¿eh? Confío plenamente en Felt, pero ¿y tú? Otto-kun. Confío en él al 100%, no, mejor dicho, al 100%. Emilia Neechan, eso no es un número, es un porcentaje. Pero es genial. A Petra le conmovió la respuesta de Emilia, sin la restricción de los porcentajes, mientras el viejo Rom y Mei Li sonreían con exasperación. Pero era típico de Emilia responder exactamente lo que el viejo Rom quería saber. No solo es linda, sino que se ha vuelto increíblemente fuerte, ¿no es así, Emilia Tan? Subaru miró a Emilia con ojos que parecían ver algo deslumbrante. Tras haber sido sacado a mitad de la solución del problema del santuario, se sintió frustrado por no comprender del todo cómo se había cultivado la fuerza de Emilia. Quería decírselo. La Emilia actual se forjó en una carrera a 3 patas con Subaru. No, Beatriz Chan está aquí, así que es una carrera de 4 patas. Si esa lógica funciona, quiero que me incluyan, y Garth Sean probablemente se enfadará si no lo incluyen. ¿Y Meili Chan? ¿De qué estás hablando? Da miedo cuando de repente empiezas a hablar como el gran hermano Subaru. Tiene razón, eso es algo que yo diría, pero ¿no es alto el nivel de comprensión de Mei Li? Subaru sonrió irónicamente ante la conversación de Petra y Mei Li, aún con cierto sentimentalismo. En cualquier caso, el viejo Ron parecía satisfecho con la respuesta anterior de Emilia, y se compartió que el destino final de Al y su grupo era el gran volcán Mogorede. Honestamente, no sabía qué había allí, pero si conocemos la ubicación, deberíamos poder adelantarnos a ellos tomando prestado el poder de Clint, ¿verdad? Sí. Rom, ¿dónde está la gente de Tonchincan? Por ahora, todos, excepto los heridos graves, deberían haber entrado en el pueblo cercano según las instrucciones. El poder de ese joven Clint, no puedes abusar de él, ¿verdad? Ajustaré el horario. El viejo Rom se encogió de hombros, mostrando comprensión incluso ante la autoridad de Clint, que carecía de una explicación detallada. Gracias a la compensación propuesta por Petra,
Se han levantado las restricciones de uso de la autoridad de compresión de Clint, pero ni siquiera eso será suficiente dependiendo del número de movimientos y personas. Primero, preparará la escena con el mínimo de personas, y se desplegará el máximo una vez finalizada la evaluación. Incluso con esa preparación, un rayo de esperanza apareció gracias a Otto, quien se encontraba en medio de sus acciones imprudentes. Cuanta más información tengan sobre la formación y los planes de la banda de Al antes de llegar a su destino final, más útil será. Los medios para lograrlo ya están en nuestras manos. Una oportunidad. Ante la voz en el momento justo, Petra y los demás se giraron. Quien recibió sus miradas e inclinaciones fue nada menos que Clint, la misma persona de la que acababan de hablar. En su momento oportuno, como si hubiera estado esperando, el rostro de Emilia se iluminó, y entonces dijo: Clint-san, gracias por traer a Petra Chan y a los demás. Gracias a ti, pudimos reunirnos como es debido. No hay necesidad de agradecer. Regresar a Mirula fue decisión mía, y el hecho de que haya cumplido así con tus expectativas es resultado del ánimo de Petra. Ánimo. Y lo más importante, me disculpo por mi regreso tardío. Disculpa. No creo que llegues tan tarde, pero... ¿Pasó algo, hermano mayor Clint? Petra inclinó la cabeza hacia Clint, quien negó lentamente y se disculpó. De hecho, considerando la actuación de la compresión, podría decirse que Clint tardó en llegar a la mansión. Sin embargo, también debió de tener que explicarles la situación a los demás al ir a recogerlos, así que no parecía que tuviera que disculparse por llegar tarde. Quizás era una señal de perfeccionismo, típico de alguien capaz. Pensando en esto, Petra miró a Clint, quien dijo, no. Negación, y abrió la boca. En cuanto al motivo del retraso, en lugar de explicarlo con palabras, creo que experimentarlo directamente sería la forma más rápida y certera de comprenderlo. Realización. Directamente, experiencia. Subaru y Petra ladearon la cabeza ante la extraña elección de palabras para disculparse por la tardanza. Emilia y Meili también parecían tener la misma pregunta, y el viejo Rom, quien en cierto sentido se encontraba en la posición más objetiva, se cruzó de brazos y observó con interés, preguntándose qué estaba pasando. Y mientras todos observaban, Clint se apartó a la entrada de la habitación. Te hice esperar. Entrando en la habitación con paso imponente, con su porte arrogante a la perfección, estaba la criada de cabello rosa que todos conocían, Ram. Clint la había recibido y se había unido a ellos, luciendo un uniforme de criada por primera vez en mucho tiempo. Petra, también criada, sintió una punzada de nostalgia al ver el uniforme después de una ausencia tan larga. Sin embargo, Ram, viniste. Las palabras de Emilia, mientras se dirigía a saludar a Ram con su uniforme de sirvienta y una sonrisa, se fueron apagando. Sus pasos se detuvieron, y la mano que había estado buscando la de Ram se posó en su frente. ¿Qué? Emilia dejó escapar un sonido desconcertado. Ante lo repentino del suceso, Petra debería haberse preocupado por ella, pero no pudo. Porque Petra, al igual que Meili y Emilia, también sufría una sensación inexplicable. Esto es. En el momento en que vieron a Ram, una perturbación inexplicable, enorme e indescriptible se apoderó de ellos. Petra sintió que esta sensación abrumadora y misteriosa era similar a la enfermedad inducida por la gula que habían experimentado antes. Sin embargo, mientras que esa enfermedad tenía una fuerte sensación de malicia, esta sensación no. No era ese tipo de cosa, era algo más, una fuerza gravitacional muy fuerte, una sensación de algo siendo poderosamente extraído al ver a Ram con su uniforme de sirvienta. Y la respuesta a esa fuerza gravitacional apareció inmediatamente detrás de Ram. Era. Le pido disculpas por llegar tarde, Emilia-sama. Dicho esto, junto a Ram se encontraba una criada de cabello azul, vestida con el mismo uniforme, haciendo una reverencia elegante y grácil. Claro, era un rostro familiar. Sin embargo, por lo que Petra sabía, no debería haber estado en condiciones de usar ese uniforme y mostrar una etiqueta perfecta. No, tampoco es eso. Una vez más, mi percepción está cambiando. No, eso está mal.
Es completamente erróneo pensar que carecía de conocimientos o modales como sirvienta. Cuando Subaru llegó a la mansión, ella fue la que le enseñó cómo ser un sirviente adecuado. Cuando Petra aún era una pueblerina, ella fue la primera persona en enseñarle a ser una verdadera sirvienta. Por eso Petra Leite lo recordó, atraída por esa poderosa fuerza. Y así, allí estaba de pie. Para recuperar a Subaru-kun, Rem ofrecerá su humilde ayuda. Sí, de pie frente a ellos, la original y versátil doncella servicial de la mansión Roswaal, la descarada y mordaz Rem, declaró esto, mirando al frente con sus ojos azules. Fin. Muchas gracias amigos por acompañarme en este streaming y nos vemos en el siguiente.